Comenzamos a grabar entonces. Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de diseño y estrategias de adaptaciones curriculares. Sean muy bienvenidos a la clase y vamos a comenzar con la presentación de la actividad. Tenemos 5 asistentes hasta ahora, 8:38. Esperemos que se vayan incorporando durante la mañana. ¿Me pueden escuchar? ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? ¿Todos pueden ver? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces me pueden escuchar, pueden ver la diapositiva y no vamos a utilizar la cámara para favorecer la conexión. Ya nos saludamos y me alegro que estén bien, al igual que todos sus seres queridos, al menos de las personas que están acá y no tenemos mayores antecedentes. Y también yo tengo listo el registro en la plataforma, así que la clase está regularizada. Estamos trabajando, terminando la unidad número 1 y avanzando hacia la 2. Por lo tanto, estamos terminando de ver, ¿cierto?, cuáles son los conceptos, características, nivel y criterios de las adaptaciones curriculares y también estamos trabajando la diversificación de la enseñanza en el aula. Los aprendizajes esperados son que elaboran una adecuación curricular ajustada a la normativa vigente que avala la integración escolar en Chile y que elaboran una planificación que considere la diversificación de la enseñanza en el aula. Los criterios de evaluación son que identifica decretos y normas que rigen la integración escolar en Chile, específicamente el decreto 83, y propone estrategias de diversificación de la enseñanza a nivel de aula manteniendo los contenidos mínimos. Los contenidos relacionados son el decreto 183 del 2015 y en su apartado de respuesta educativa a la diversidad. Vamos a desarrollar la guía de trabajo. No se hicieron los cambios de la actividad. Vamos a desarrollar la guía de trabajo, ya donde yo les voy a hacer la retroalimentación de los trabajos que ustedes me enviaron para tener una pronta evaluación de los contenidos, que va a corresponder a la evaluación parcial 1 de la segunda unidad, ¿ya? Y ahí ustedes ya me enviaron los trabajos con su grupo y los nuevos cambios que hicieron y voy a realizar la retroalimentación de cada uno de esos trabajos, ¿ya? ¿Está alguien del grupo de Francisca Barrientos, Valentina Beas, Paula Fernández, Catalina Guzmán? Paula, Francisca, Catalina, ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces con ustedes. Tenemos que tener claro que vamos a trabajar. Aquí trate de poner una letra más pequeña para que le quede todo como aspecto formal, digo yo. Una sola palabra, ¿ya? Para que no quede cortada. Aquí donde dice caracterización del curso. Ya, entonces estamos trabajando, ¿cierto? Un curso que es un primero básico que tiene 25 estudiantes, 15 hombres y 10 mujeres. Y tenemos que este establecimiento educativo trabaja con programas de integración escolar y los diagnósticos de ingreso son telexpresivo, discapacidad auditiva y discapacidad intelectual leve. 4 estudiantes en total, 2 hombres y 2 mujeres con telexpresivo, una mujer con discapacidad auditiva y un hombre con discapacidad intelectual leve. Esas son las características del curso. Respecto a la planificación de la clase, estamos trabajando la asignatura de lenguaje, comunicación y literatura, la unidad de aprendizaje, que es la primera unidad, ¿ya? O sea, estamos empezando con primero básico, la primera unidad que se llama Comenzando a leer y escribir. Y dentro de esta unidad nos vamos a centrar en el eje de la lectura inicial, ¿sí? Ahí estamos enfocados. El objetivo de aprendizaje es reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito y los indicadores es que diferencian una palabra
de una frase u oración, ¿sí? Diferencian cuando tengo una palabra, cuando tengo una frase y cuando tengo una oración. Y que identifican la cantidad de palabras que hay en una oración, ¿sí? Esos son los indicadores que me permiten ver el cumplimiento del objetivo. Y yo le solicitaba identificar la aplicación del DUA para garantizar que vamos a tener diversificación de la enseñanza en esa sala, ¿sí? En esa clase. El grupo de Catalina, Francisca, Valentina identificaron que van a trabajar en el principio de múltiples formas de implicación. La pauta número 7, que es proporcionar opciones para captar el interés, ¿sí? Debemos observar acá en el trabajo distintas opciones para captar el interés de los estudiantes. Y el punto de verificación es minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones, ¿ya? Eso deberíamos ver, ¿ya? Opciones para minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. Respecto al principio de múltiples formas de representación, identificaron la pauta número 3, que es proporcionar opciones para la comprensión, ¿ya? Y el punto de verificación va a ser de distintas opciones para activar los conocimientos previos. Y respecto a múltiples formas de acción y expresión, eligieron la pauta número 5, que es proporcionar opciones para la expresión y comunicación, y la pauta 5.2, utilizar múltiples herramientas para la construcción y la composición. Ya, ahí están especificadas cada una de ellas. Tenemos entonces que la planificación de la clase proponen un modelo de coenseñanza alternativa, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo debiera encontrar sería dos grupos de trabajo. Dos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que esté con uno de los profesionales, ¿sí? Que en general lo que se hace es que con este grupo de profesionales está el docente de aula, ¿ya? Por lo general, podemos modificarlo dependiendo de lo que queramos hacer. En este grupo debería haber uno de los profesionales, porque voy a tener profesores psicopedagogos, y en este otro grupo debiera estar trabajando un profesor de aula, o sea, un profesor, claro, o el psicopedagogo, pero haciendo actividades distintas, ¿sí? Haciendo actividades remediales o tomando alguna evaluación, ¿ya? Reforzando algún contenido, pero es una actividad distinta cuando trabajo con una coenseñanza alternativa. Por lo tanto, yo debiera tener aquí dos actividades distintas planificadas, ¿sí? Veamos, dice acá, en el inicio de la clase. Al inicio de la clase se formarán dos grupos, ¿ya? Donde la psicopedagoga se encargará del grupo de niños que presenten necesidades educativas especiales, mientras que la profesora se hará cargo del resto, ¿ya? Cambia aquí el concepto de se hará cargo del resto, ¿sí? Del otro grupo de estudiantes, ¿ya? Para brindarles el apoyo correspondiente. Luego se realizará una lluvia de ideas de la clase pasada y a su vez se preguntará el tema favorito de esta y para finalizar se presentará un video donde se enseñe y muestre el abecedario. ¿Ya? Punto de verificación 3.1. 3.1 que nos dice que vamos a activar o sustituir los conocimientos previos, ¿sí? Vamos a presentar un video, ¿cierto? Vamos a presentar un video donde se enseñe y muestre el abecedario, ¿sí? Vamos a tener ahí opciones para activar estos conocimientos previos. Me imagino que ese enseñar será verbal, ¿cierto? Hablado, ¿sí?
y se muestra a través de imágenes. ¿Sí? Ahí considero opciones. ¿Sí? Ya. Entonces, punto de verificación ahí sí, cumple. Pero recordemos que ustedes están considerando la coenseñanza alternativa. Por lo tanto, si separó a los grupos para realizar esta actividad, deben planificar una actividad diferenciada para el grupo que va a estar con la psicopedagoga en este caso, que son los estudiantes con necesidad educativa especial. ¿Sí? Porque ya los separaron. No es que van a hacer una, no proponen ustedes hacer una actividad grupal inicial en el momento del inicio de la clase y luego en el desarrollo y realizar actividad diferenciada. ¿Sí? Ustedes ya partieron diciendo que tenemos una actividad, la coenseñanza desde el inicio de la clase. ¿Me entienden? Y si hacen una actividad global, deberíamos incorporar, ¿cierto? Que tengo una estudiante con discapacidad auditiva. Por lo tanto, el video además... no, porque es muestra el abecedario, ¿sí? Debe estar la letra, ¿sí? O considerar un subtítulo cuando exista alguna indicación o alguna forma particular de que la estudiante con discapacidad auditiva pueda captar esa información, ¿ya? Considerando que estamos empezando el proceso lector. ¿Sí? A lo mejor en el video puede incorporar a su vez la lengua de señas, ¿sí? Un intérprete en el mismo video. Si no tenemos ¿cierto? El intérprete nosotros en la sala y si nosotros no manejamos la lengua de señas, ¿sí? ¿Ok? Luego en el desarrollo, ya dice después del video, ya eso no es mejor no escribirlo porque solamente le va a ocupar espacio, ¿sí? Porque ya está en el desarrollo. Eso quiere decir que la actividad de inicio ya la finalizó, ¿sí? Ya activó los conocimientos previos con este video. Ya, desarrollo entonces. Los niños tendrán que realizar con material didáctico las letras del abecedario, para luego formar palabras con estas. Se utilizará cartón piedra, materiales para rellenar cada letra y hacerlos con diferentes texturas y pintarlos con témpera, ¿ya? Ahí tiene el punto de verificación 5.2. Bien, quiere utilizar, ¿cierto? Distintas herramientas para la construcción, ¿sí? Bien. ¿Cómo van a formar las palabras? ¿Cuál va a ser la indicación? Van a copiar esas palabras, ustedes se las van a dar escritas en la pizarra, van a hacer un dictado para que formen las palabras, le van a pasar una guía donde van a tener que ir escribiendo las palabras. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la indicación? Y considere que si eligió realizar esta clase con coenseñanza alternativa, tiene que tener otra actividad para el grupo que identificó con necesidades educativas especiales, ¿sí? De lo contrario, modificar la coenseñanza y realizar una sola actividad donde considere la participación de todos los estudiantes, ¿ok? Luego dice, la profesora mostrará, yo me pregunto si será en la pizarra o cómo va a mostrar, o va a mostrar las tarjetas, no sé, porque dice, la profesora mostrará y leerá frases donde los niños tendrán que repetirlas e indicar el momento en que cada una termina. ¿Y cómo van a indicar el momento en que cada palabra termina? Van a marcar en la pizarra, las van a encerrar. ¿Cómo van a hacer eso los estudiantes? ¿Ya? En la pizarra y ellos tendrán que marcar, ¿ya? No lo pusieron, sí. Eso que quede especificado ahí para que se entienda efectivamente. Piensen que la planificación de las clases
se realizan o a principio de año, o a final de año incluso, para el año siguiente o al inicio del semestre, ¿ya? Y si faltan los profesionales que planificaron, la planificación de esa clase la toma otro docente, otro profesor, porque la clase se tiene que realizar igual. Imagínense que ustedes se enfermaron, quienes planificaron esta clase, ¿sí? Entonces debe quedar ahí todo clarito para que la persona que asume ese rol y va a desarrollar esa clase sepa qué es lo que iban a hacer, para que tenga continuidad a pesar de que los profesores por algún motivo no estén, ¿sí? Entonces aquí me debe quedar clarito, ¿cierto? La profesora mostrará y leerá frases donde los niños tendrán que repetirlas y luego, como me dice, las van a escribir en la pizarra y van a marcar. Ya, van a marcar las palabras. Van a identificar cuáles son las palabras. Y la cantidad de palabras que hay en cada una. Claro, entonces tenemos que, ¿cierto? Van a hacer aquí una delimitación de una palabra y luego cuántas delimitaciones hicimos y cuántas palabras tenemos. ¿Ya? Eso va a facilitar el conteo de las palabras en esa frase u oración. ¿Ya? Entonces, si separó a los grupos para realizar coenseñanza nuevamente, debe tener una actividad para los estudiantes con necesidad educativa especial distinta, ¿sí? Por el tipo de coenseñanza que está proponiendo realizar en esa clase. Falta el punto 7.3, que son opciones para minimizar la inseguridad y las distracciones. Y luego el cierre. Dice, para finalizar la clase será una retroalimentación de lo visto. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer esa retroalimentación? Voy a hacer un refuerzo verbal, voy a presentar un organizador gráfico, voy a presentar un ejemplo grande, ¿sí? Y se preguntará qué letra y palabra les gustó y le costó más, que eso es sumamente importante, ¿cierto? Siempre ir identificando el proceso y desarrollo socioemocional y la implicación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, en el trabajo no evidencio atención de las necesidades educativas especiales. No sé cómo va a participar el estudiante con discapacidad auditiva, el estudiante con discapacidad intelectual, ¿sí? Ahí tienen que decidir ustedes cómo van a realizar esa modificación. Pero en general han desarrollado un gran avance respecto a las primeras planificaciones. Así es que, felicitaciones. Nos falta incorporar algunos aspectos, pero se van asimilando bien los contenidos. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya. Ahí estamos entonces. ¿Tienen alguna duda ustedes antes de que avance al otro grupo? ¿No? Ya. Perfecto. Perfecto. Estamos entonces. Constanza Toledo, Constanza Rabanal. ¿Están? No. Catherine Reyes, Daniela Quinteta Silva. Fernanda está. Fernanda. Ahí está. Ya. Hola Fernanda. Vamos a entonces trabajar. Vamos entonces a ver el trabajo de ustedes. ¿Ya? La caracterización del curso es la misma. Y los criterios para planificar la clase también. ¿Ya? Donde ustedes tienen que proponer
son los principios y proponen proporcionar opciones para captar el interés en múltiples formas de implicación. También proponen minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones a través del punto de verificación 7.3. En múltiples formas de representación debería encontrar yo opciones para activar o sustituir los conocimientos previos, ¿sí? Proporcionando opciones para la comprensión. Y en el principio de múltiples formas de acción y expresión, consideraron la pauta número 6, que es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas con su punto de verificación, aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. ¿Ya? Y ahí está. Ya, ustedes decidieron realizar el enfoque de coenseñanza en equipo, ¿sí? Lo que quiere decir, ¿cierto?, que van a trabajar a la par, dice docente y psicopedagoga, ¿ya? Van a trabajar a la par, o sea, las indicaciones las va a ir dando tanto uno como el otro y las intervenciones van a ser a la par, ¿ya? Tenemos entonces que en el inicio de la clase se saluda a los estudiantes y se pasa lista. Luego se les pide que recuerden y comenten lo visto la clase anterior. A continuación, la psicopedagoga escribirá en la pizarra 3 frases con escritura en carro, ¿ya? Muy buena estrategia, ¿ya? Donde los estudiantes tendrán que identificar dónde comienza y o termina cada palabra. Van a levantar la mano de uno y deberán señalar dónde el docente tiene que realizar una línea vertical donde debería estar la separación de cada palabra. Después agregaron ustedes, esto se realizará como complemento de la actividad que se realizará a continuación. Eso no es necesario escribirlo porque sabemos que después del inicio de la clase vamos a tener una actividad de desarrollo, ¿ya? Lo que interesa es escribir la actividad que ustedes van a realizar. Entonces, vamos a tener esta actividad, ¿cierto? Pero no presentamos diversificación. Dice, ¿qué escribí yo? ¿Qué opciones presentan para discapacidad auditiva y discapacidad intelectual leve? Ustedes van a escribir en la pizarra 3 frases con escritura en carro y los estudiantes tendrán que identificar dónde comienza y o termina esa palabra. Quizás para discapacidad intelectual leve las frases podrían ser de mayor a menor extensión, ¿cierto? Para dar la posibilidad de que existan distintas opciones, ¿cierto?, en la complejidad, ¿sí? Y falta alguna alternativa a la información auditiva, ¿sí? Para que nos aseguremos de que el estudiante con discapacidad auditiva está comprendiendo las acciones. Además, ¿cómo va a comentar la clase anterior el estudiante con discapacidad auditiva? Tengo que considerar alguna alternativa para que pueda participar en la actividad. ¿Sí? ¿Sí? Ya. En el desarrollo entonces. Pero está bien la estrategia, ¿eh? Eso está súper bien planteado. Lo que me falta es diversificarla para que todos los estudiantes tengan acceso, ¿ya? No cambien la actividad, diversifíquenla. Desarrollo. Se les pedirá a los estudiantes que se mantengan en silencio para dar inicio a la siguiente actividad, la cual consistirá en un audiocuento.
donde a los estudiantes se les muestra un video que dura 20 minutos mediante una proyección en el pizarrón y se les hará entrega de este mismo cuento, pero escrito, en escritura en carro, separado en párrafos, y ellos deberán ir separando las palabras con una línea vertical, igual que en la actividad anterior. El estudiante con discapacidad auditiva se deberá situar en el asiento de la docente y visualizar en el computador con audífonos. A medida que los estudiantes escuchen el cuento, deberán separar por palabras en su hoja. El video irá pausando por 3 minutos al finalizar cada párrafo para que los estudiantes realicen preguntas. La docente y la psicopedagoga puedan corroborar o realizar un seguimiento a su trabajo, poniendo mayor atención a los estudiantes que presentan dificultad, que pertenecen al PIE, y además cuando pause podrán ir marcando en sus hojas de trabajo. Al finalizar la reproducción del video, deberán completar la actividad de su hoja de trabajo. Se darán 10 minutos para que completen y se revisará en conjunto con la docente. ¿Ya? Punto de verificación 6.4. Ok, ¿sí? Hay ahí un seguimiento, ¿cierto? Para ir visualizando el avance, ¿sí? Pero los otros 2 puntos de verificación no los encuentro. Por ejemplo, le pongo yo aquí, incorporar subtítulos al video, ¿sí? Para que la estudiante con discapacidad auditiva pueda ir viendo la separación de las palabras. Y esto también facilita el aprendizaje de estudiantes con discapacidad intelectual, discapacidad, o sea, trastorno específico del lenguaje y otros estudiantes sin necesidad educativa especial. ¿Sí o no? Hay cierto que hay algunos que van subtitulados, cuentos que van subtitulados, ¿sí? Entonces ahí el estudiante con discapacidad auditiva, que buena estrategia, ¿cierto? Porque no está especificado el grado de la dificultad, que utilice los audífonos, ¿sí? Pero además le facilitamos si ponemos los subtítulos, porque ahí va a ir viendo la separación de las palabras, va a ser una opción, ¿cierto? A la dificultad visual. Y me olvidé lo que iba a decir. Aquí está. Es el punto de verificación 1.2, ¿sí? Que es proporcionar opciones a la información auditiva. Y no está considerado. Podría ser que modifiquen el punto de verificación, ¿sí? En las múltiples formas de representación, que es proporcionar, ¿cierto?, opciones a la información auditiva, ¿sí? Y ahí me faltaría un principio. En el cierre, entonces, me ponen, luego de realizar la actividad, se le pregunta a los estudiantes cómo les pareció. Se le indicará que tendrán que hacer una tarea en sus casas, la cual se revisará la semana siguiente. Consistirá en inventar un cuento de media plana como mínimo y realizar un dibujo de lo mismo. Deben cuidar su ortografía y realizar la adecuada separación de cada palabra. Luego se dará fin a la clase y asimismo se dará la despedida correspondiente a los alumnos presentes. ¿Ya? Acá tenemos que recordar que estamos trabajando primero básico. La primera unidad, el eje es la lectura inicial, ¿ya? Lectura inicial. Cuando los niños están en lectura inicial en primero básico, todavía no tienen la capacidad para realizar un cuento, ¿sí? Y paralelo a este eje de la lectura inicial tenemos el eje de la escritura, ¿cierto? Pero cuando estamos en la primera unidad, en escritura estamos trabajando en frases cortas, ¿ya? Entonces quizá le podríamos pedir que escriba 3 frases cortas en la casa si es que vamos a complementar de forma paralela al eje de la lectura que estamos trabajando, vamos a complementar con la escritura en casa.
¿Sí? Ya. Y considerar en las actividades, ¿cierto? Porque ustedes propusieron trabajar en equipo, que está bien desarrollada la clase con ese enfoque de coenseñanza. Así es que considerar esas observaciones, pero una muy buena propuesta y también se nota un importante avance respecto al proceso que hemos venido desarrollando, ¿ya? Así es que muy bien el avance, muy bien. Felicitaciones también. Incorporen las observaciones para que podamos obtener la mejor nota, ¿ya? Catalina Aranguis, Noelia Gaete. Ah, perdón, ¿tienen alguna duda ustedes? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Catalina Aranguis, Noelia Gaete, Valery Miranda. Catalina Aranguis. No. Noelia Gaete. No. Valery Miranda. Tampoco. Scarlett Alvear. Matías Holguín. Ahí veo a Matías. Catalina Díaz. También veo a Catalina. Y Cristóbal Hermosillo. ¿Están? Catalina Díaz y Matías. Matías. Muy buenos días. Buenos días, Catalina, también. Ya. Tenemos el mismo curso, ¿cierto? Buenos días. Tenemos el mismo curso, ¿cierto? Las mismas especificaciones, ¿ya? Se fijan como una misma clase, ¿sí? Con una misma indicación, ¿cierto? A nivel curricular nacional, la podemos realizar de distintas formas dependiendo de cómo nos enfoquemos, como en nuestro rol de ejercer la enseñanza en el aula, ¿sí? Ahí está la diferencia de la educación en el aula, ¿sí? Y a eso es a lo que apunta la didáctica, a formar cada vez mejores profesionales que trabajen de la mejor forma posible los contenidos que se proponen para que efectivamente los estudiantes puedan acceder al aprendizaje, ¿sí? Y luego transitar por este proceso y egresar de la mejor forma del proceso educativo formal. Entonces, tenemos Matías y Catalina. Ustedes determinan que vamos a trabajar en múltiples formas de implicación, la pauta de proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Y en los puntos de verificación, variar los niveles de exigencia y los recursos para optimizar los desafíos, ¿sí? Tenemos que ver una progresión en los niveles de exigencia, ¿sí? Una progresión o para algunas actividades más y menos. Y los recursos para optimizar los desafíos. En las múltiples formas de representación van a proporcionar opciones para la percepción, ¿ya? Y aquí yo les corregí la redacción, que el punto de verificación corresponde a presentar opciones que permitan personalización en la presentación de la información, ¿ya? No para modificar, sino opciones que permitan
permitan la personalización en la presentación de la información, ¿ya? Y en múltiples formas de acción y expresión, seleccionaron la pauta sobre proporcionar opciones para la expresión y comunicación. Y el punto de verificación es que vamos a definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución. ¿Ya? Aquí tenemos los ejemplos y vamos a ir entonces a la presentación de la actividad. Proponen trabajar la coenseñanza alternativa, ¿sí? Igual como expliqué en el primer grupo, tengo que tener dos actividades distintas. Eso es realizar coenseñanza alternativa. Dos actividades distintas, ¿sí? En algún momento de la clase puede que realice el inicio y el cierre del curso en su globalidad y el desarrollo lo realice de esta forma diferenciada, ¿sí? Pero tengo que tener en algún momento la separación de las actividades si planifico realizar una clase con coenseñanza alternativa, ¿sí? ¿Me entienden? Matías y Catalina. ¿Sí? Ya. Vamos a comenzar entonces. Inicio de la clase. Se da inicio a la clase con un saludo enérgico a todos los estudiantes. A continuación, el profesor y psicopedagogo le hacen preguntas sobre conocimientos previos. Lluvia de ideas, resolviendo dudas y retroalimentando. Asimismo, generamos una introducción a la clase, motivando a los estudiantes a participar en el transcurso, mencionando ideas relevantes, mostrando imágenes y videos de apoyo, indicando constantemente que cada vez que tengan una duda o no comprendan lo expuesto por el profesor, levante la mano para aclarar y explicar de diversas maneras el objetivo y desarrollo de la clase. Estando todos en sus puestos designados, el profesor procede al comienzo de la clase con un material audiovisual con subtítulos para mostrar y explicar la información que los alumnos deben aprender. Mientras el psicopedagogo, ubicado en el grupo diferenciado, se mantiene atento a cada reacción de sus alumnos para apoyar cuando se presente alguna necesidad de aprendizaje. Una vez que esté toda la información explicada, nos tomaremos el tiempo para resolver dudas y retroalimentar, para poder dar inicio a la actividad. ¿Ya? Acá están planificando que, a pesar de que van a estar separados físicamente, vamos a estar todos atentos a la información del profesor. ¿Sí? En este momento no tengo coenseñanza alternativa. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Si bien explican las condiciones favorables para el desarrollo de la clase, nos presentan una actividad de inicio definida de forma clara y precisa. ¿Sí? Yo entiendo que van a incentivar la motivación, ¿sí? Pero ¿cómo los voy a motivar? Para eso yo tengo un principio, ¿cierto? Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para utilizar el principio que seleccioné relacionado con la motivación? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Los estudiantes, aquí hay una gran opción de presentación de la información, ¿sí? Lo que está muy bien, porque van a mencionar las ideas relevantes, van a mostrar imágenes, van a mostrar videos de apoyo, pero ¿de qué? ¿Me entienden? ¿De qué? Como veíamos en la actividad anterior, del abecedario,
de una canción tipo karaoke, no sé, me imagino en este momento donde se vaya marcando el avance de las palabras, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy con una actividad definida? Por toda la estrategia que ustedes están planteando está excelente porque diversifica. Lo que sea que vayan a presentar, lo van a presentar de forma diversificada. Pero ¿cuál es la actividad en sí? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido del video? ¿Cuál es el contenido de la imagen? De las ideas relevantes. ¿Sí? Y explicar además de diversas maneras el objetivo y desarrollo de la clase. ¿Me entienden? Lo que falta aquí, precisar la actividad, ¿ya? Y como les decía, en la enseñanza alternativa deberemos dividir el curso en dos, que dijimos que sí podía trabajar en el inicio, sí podemos trabajar todos juntos. Si después voy a trabajar de forma separada algo que refuerce esa actividad de forma remedial, que haya quedado pendiente de clases pasadas y que estos estudiantes estén más retrasados, ¿sí? Pero yo si planifico con una enseñanza alternativa es otra actividad, ¿ya? Y nos evidencia la diversificación de la enseñanza mediante la aplicación de los principios del Bluetooth que usted identificó, ¿sí? Porque lo que me está presentando ahí como diversificación son distintas opciones para la percepción. Y usted me está dando opciones que permitan la personalización de la información. Eso es lo que seleccionaron. ¿Me entienden? Debiéramos tener distinto tamaño de letra, contrastes de fondeteo, utilizar el color como medio de información, modificar el volumen o modificar la velocidad del video, irlo pausando en algún momento, ¿sí? Sincronizar el video con animaciones, ¿sí? Una actividad, a ver, no es personalizada para el grupo diferencial, es una actividad diferente, ¿sí? Para el grupo con necesidades educativas especiales. Eso implica hacer la coenseñanza alternativa, ¿sí? O modifica el enfoque de coenseñanza hacia una que le permita la participación de todos los estudiantes en la misma clase. ¿Ya? Luego tenemos el desarrollo. Se comienza explicando en conjunto en qué consiste la actividad y se expresa paso a paso el desarrollo del trabajo. Además, se utilizarán diversos materiales y herramientas que nos permitan una equidad en la adquisición y desarrollo de la lectura que necesitamos en esta etapa, dando énfasis también a la comunicación entre compañeros y profesores, pidiendo que ellos se expresen tanto para aportar o para preguntar. Los alumnos al comenzar la actividad deben estar atentos a las palabras, oraciones y frases que diga el profesor, ¿ya? Para posteriormente diferenciar así una palabra de una frase u oración mencionada anteriormente, ¿ya? Si en este caso yo veo que no se dividieron los estudiantes para la alternativa, debería yo, si tengo una sola actividad, ¿cómo identifica las palabras de las frases? ¿Solo escuchando al profesor? ¿Qué pasa con los estudiantes con discapacidad auditiva y discapacidad intelectual leve y otros estudiantes que presenten dificultad para comprender la información que presenta por vía auditiva? ¿Sí? Deben contar en voz alta, todos, junto con el profesor, la cantidad de palabras que hay en las oraciones, ¿sí? Si es solo en voz alta, porque dice que van a escuchar lo que el profesor diga.
es un poco difícil. ¿Sí? Estamos hablando de primero básico, que son muy concretos todavía. ¿Sí? Como para que hagan esa abstracción de ir escuchando las frases, ir separando las palabras y después contarlas en la mente. Puede que algunos lo logren, sí, pero ¿cuántos dejamos fuera? Si no presentamos una opción a esa información auditiva. ¿Sí? Ya, del mismo modo, entonces, deben buscar la mejor manera de representarlas y exponerlas de manera expresiva, didáctica, individual o grupal, ya sea con sus compañeros o profesores. Esto nos sirve para ver si comprendieron y aprendieron, por lo cual si presentan dificultades, dar apoyo durante la misma actividad para poder tener un buen feedback. ¿Ya? Aquí le pongo yo que todavía estamos trabajando con un primero básico. Por lo tanto, tenemos que guiar este proceso de expresión. Idealmente elegir dos formas, pero guiadas, ¿sí? Porque dice que ellos busquen la manera de representarlas y exponer las frases de manera expresiva, didáctica, individual o grupal. ¿Qué indicación le vamos a dar al estudiante? Usted vea cómo representa la frase. O le voy a decir, actúe, ¿sí? Haga una mímica de lo que significa esta frase. ¿Sí? O de lo que significa cada una de las palabras. ¿Sí? O como dice ahí, lo puedo hacer individual o lo puedo hacer grupal. Puedo hacer un cuadro plástico. No sé, se me ocurre en este momento, si lo voy a hacer la representación grupal. No sé, que cada niño tenga una palabra en un letrero. Podría ser. Pero tenemos que guiar la actividad que ellos van a realizar. ¿Sí? Puedo tener las distintas formas, a lo mejor si los pongo grupos y a cada grupo le doy la indicación de que uno lo exprese a través del cuerpo, otro a través de un juego, otro utilizando algún tipo de material. ¿Me entienden? Pero tiene que quedar especificado qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Al mismo tiempo, el psicopedagogo le toma especial atención a los estudiantes y materiales para trabajar en el grupo diferencial. Lo que yo percibo que ustedes están tratando de hacer aquí es una coenseñanza de apoyo. Sí, porque todo el tiempo van a estar pendientes de la indicación del docente y viendo cómo podemos apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Y hay un concepto ahí de grupo diferencial que ya no se está utilizando, ¿ya? Son estudiantes con necesidades educativas especiales o asociadas o no asociadas a discapacidad, ahí dependiendo transitoria o permanente, ¿sí? Ya, con el fin de entregar las herramientas correspondientes a las necesidades personales de los 4 estudiantes que presentan el teleexpresivo, uno que presenta DIL y uno con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces usted dice que van a estar atentos a ellos. Pero si yo planifico de antes, tendré que pensar cuáles son sus características y tener algún tipo de apoyo específico para ellos si estoy trabajando la coenseñanza de apoyo, para que todos participen en la clase, pero ellos con apoyos que les vamos a entregar específicos. Si es alternativa, como ustedes propusieron, es una actividad distinta.
Serían 2 planificaciones. Ya, para así lograr que ellos aprendan de manera equitativa mediante imágenes y videos de apoyo. Enunciar palabras clave, mencionar ideas relevantes de manera didáctica, viendo la cantidad de palabras por frase u oración. ¿Ya? Aquí le pongo yo que esto no puede ser durante la clase con la enseñanza que ustedes están proponiendo. ¿Sí? Entonces, especificar también cuáles son las actividades. ¿Ya? Pero por lo que yo me doy cuenta aquí, lo que ustedes están tratando de hacer es apoyar a estos estudiantes para que participen efectivamente de la clase. ¿Sí? Yo iría más por cambiar el enfoque de coenseñanza que por agregar una planificación distinta para el grupo alternativo. ¿Sí? Porque está bien orientado a eso. ¿Sí? Lo que sí, nuestros apoyos deben quedar más específicos, que son para apoyar a estos estudiantes. ¿Y qué vamos a entregar para que ellos sí puedan participar de la clase? Y para eso tengo que ir a ver cuáles fueron los principios del DUA que elegí, y están ahí los ejemplos de cómo puedo yo incorporarlos para realizar estos apoyos. ¿Sí? ¿Me entienden? Perfecto. Cierre. Al momento del cierre se felicita a los estudiantes por finalizar la actividad y comenzamos una retroalimentación de lo visto y aprendido en clase mediante diversas actividades, tales como lluvia de ideas sobre el aprendizaje adquirido, invitándolo a reproducir las oraciones creadas y preguntando cómo llegaron a los resultados. También se reproducirá un video con subtítulos para reforzar lo aprendido en la clase, siempre alentando a los estudiantes a dar lo mejor para aprender y motivando a la práctica para la siguiente clase. Todo esto es mucho para el cierre. Va a ser una lluvia de ideas. Van a reproducir oraciones. Van a ver otro video. Son muchas actividades para el cierre. ¿Sí? Tengo que elegir una de todas estas. Recuerde, el cierre es para concretar el aprendizaje que se obtuvo durante la clase. ¿Ya? Vamos a seleccionar y esa que seleccionemos tenemos que procurar que le llegue a todos los estudiantes. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Pero hay una buena propuesta ahí. Tenemos que ir mejorando y dejando en evidencia la incorporación de los principios del DUA. ¿Ya? Con la pauta de, con cada una de sus pautas y puntos de verificación específicos, que es lo que ustedes eligieron. ¿Sí? ¿Para qué incorporamos eso adelante? Para aplicarlo en la planificación. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Debe especificar qué cosa. Las actividades. Hay que especificar las actividades. Las actividades, sí, para que apunten a los indicadores. ¿Sí? Que los indicadores dicen que diferencian una palabra de una frase u oración y que identifican la cantidad de palabras que hay en una oración. ¿Sí?
Y en las actividades tiene que quedar en evidencia que usted va a variar los niveles de exigencia y los recursos para optimizar los desafíos, que va a presentar opciones para personalizar la información y que va a definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y ejecución. ¿Sí? Se va entregando apoyos graduados. Todo eso debe quedar, ahí están los ejemplos, y todo eso debe quedar representado en la planificación. ¿Sí? Perfecto. Francisca Guerrero, Ingrid Gutiérrez. Fue muy clara la explicación. Qué bueno, Catalina. Me alegro que les quede claro. Francisca, Ingrid, Yesenia. ¿Solo está Francisca? Sí, creo que sí, solo está usted. Ya. Acá falta la información de la identificación. Aquí. Que yo lo estoy conociendo a través de las fotitos. Ya tenemos el mismo caso, ¿cierto? La misma necesidad de planificar. Y vamos a ver qué eligieron ustedes. Múltiples formas de implicación, opciones para captar el interés, van a optimizar la elección individual y la autonomía. Múltiples formas de representación, pauta, proporcionar opciones para la percepción, punto de verificación, ofrecer opciones para la modificación y personalización en la presentación de información, igual que el compañero. ¿De dónde sacaron esa información? La siguiente. Pero en el PPT este es el PPT, pues. Y dice opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. Qué raro. Voy a revisar eso. Porque este es el PPT. Ya. No, pero yo lo saqué de la completa. Voy a revisar eso. Sí, qué raro, porque dos grupos tienen lo mismo. Y sacamos la misma información. Ya, voy a revisar eso para ver ahí qué pudo haber ocurrido. ¿Ya? Ya. Entonces, el enfoque de coenseñanza que ustedes proponen es en equipo entre psicopedagogo y profesor, lo que quiere decir que en conjunto van a ir dando las indicaciones, ¿cierto?, en un rol docente. ¿Sí? Inicio de la clase. La profesora y la psicopedagoga se reúnen con los estudiantes y les recuerda las normas básicas para la buena convivencia dentro de la sala. Respetar a sus compañeros y profesora cuando se encuentra hablando, levantar la mano para hablar y mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo. ¿Ya? Eso, ¿cierto?, como parte de tener las condiciones adecuadas para la clase, ¿sí? Que es como la primera diapositiva, podríamos decir. Pero en este inicio de la clase tenemos que incorporar una actividad para activar los conocimientos previos, ¿ya? Considerando opciones para estudiantes con discapacidad auditiva, DIL y TEL. ¿Ok? Tenemos que incorporar eso. En el desarrollo, la profesora leerá un pequeño cuento llamado, no sé cómo se llama el cuento, mientras la psicopedagoga irá
representando cada palabra con imágenes y gestos, con el fin de comprender el texto. Luego de terminar la lectura, se le entregará a cada estudiante una guía con pequeñas frases extraídas del cuento. Se leerán en conjunto las frases e instrucciones. ¿Ya? Aquí ustedes están proporcionando opciones para la información auditiva que favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes, ¿sí? Porque si bien la profesora va leyendo de forma paralela, ¿cierto? Voy generando esta representación con palabras, imágenes y gestos, ¿ya? Cumplen con el punto de verificación, ¿cierto? Que vamos a personalizar la información, ¿sí? A través de imágenes, gestos, ¿sí? Luego, y yo diría que además se incorpora el punto de la pauta de proporcionar opciones a la información auditiva. ¿Sí? Sí. Dentro de opciones para la percepción, el punto de verificación de proporcionar opciones a la información auditiva, que es lo que necesitamos para desarrollar esta clase, que es incorporar a un estudiante con discapacidad auditiva. ¿Sí? Y además trabajamos con el estudiante con discapacidad intelectual, le estamos dando una amplia posibilidad también de participar de esta adquisición de los contenidos. Luego dice, en la actividad el estudiante deberá encerrar en un círculo o representar en un dibujo la palabra que se le indique, ¿ya? Entonces yo le pongo acá, entonces para diversificar esta guía, como ustedes me dicen que el estudiante deberá encerrar en un círculo o representar en un dibujo la palabra que se le indique, quiere decir que ustedes van a decir una palabra. Entonces yo les propongo que mejor hagamos una guía. Y esa guía puede considerar frases con pictogramas y palabras, ¿sí? Entonces los estudiantes tendrán que encerrar palabras y o dibujos, como ellos elijan, ¿sí? Y la indicación también se podría dar mostrando imágenes o mostrando la palabra para que, diciendo y mostrando la palabra, ¿cierto? La indicación, para que los estudiantes puedan seleccionar lo que ellos estimen y ahí cumpliríamos el punto de verificación 7.1 que es opciones para optimizar la elección individual. ¿Sí? Ahí es una sugerencia, ustedes lo ordenan, eligen lo que les parezca más coherente, pero ahí les puse como muchas cosas en el espacio pequeño, como para que ustedes puedan orientarse y también aplicar los principios del DUAI, ¿ya? Luego, la profesora y la psicopedagoga irán monitoreando a los estudiantes, verificando si las instrucciones fueron comprendidas, ¿ya? En conjunto, porque dijimos que íbamos a trabajar en equipo. Luego, en conjunto, nuevamente, las profesionales irán escribiendo en el pizarrón cada frase, para que luego de ser leídas e identificar como curso la cantidad de palabras que tiene la frase. Sin embargo, cada estudiante deberá ir anotando en su guía esa cantidad, ¿ya? Y ahí podría ser que la profesora y la psicopedagoga se alternan. Una le escribe una, otra le escribe la otra, para dejar mucho más en claro el enfoque de coenseñanza. Que las dos cumplen el rol de guiar la clase en algún momento. ¿Sí? Está muy bien orientado. Y el cierre, para finalizar, se le agradece la participación de los estudiantes, invitándolos a ver una obra de teatro del cuento, ¿ya? Los vamos a invitar, pero nos falta una actividad para el cierre, una actividad para consolidar ese aprendizaje, ¿sí? Y ojalá que esa propuesta considere el punto de verificación 5.1, que aquí tiene
todos los ejemplos, ¿cierto? Que es usar múltiples medios de comunicación, distintas formas para que puedan expresarse, componer, redactar, crear algo con un modelo, con bloques, ¿ya? Y terminar con un producto ahí, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Qué duda tiene? Cambiamos un punto. ¿Cuál punto? El 1.1 de personalizar la información. Sí, yo creo que si lo cambian, quedaría mucho más acorde a los estudiantes que tiene el curso. Que yo dije, es lo primero que van a poner si tengo un estudiante con discapacidad auditiva. Lo primero que tengo que pensar para mis clases es proponer una alternativa a la información auditiva. ¿Para qué? Para poder incorporar al estudiante. Ok, estamos entonces. Carla Álvarez, Camila Bisquet, Lorena Nanguil. Carla. Ya. ¿Qué proponen? Entonces, fomentar la colaboración y la comunidad para proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia en múltiples formas de implicación, en múltiples formas de representación. Vamos a proporcionar diferentes opciones para la percepción y ofrecer opciones que permitan la personalización. Ven, aquí está. Ofrecer opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. Y los dos grupos anteriores tienen otra cosa ahí. Voy a revisar eso. Múltiples formas de acción y expresión. Pauta número 5, proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. 5.1, utilizar múltiples medios de comunicación. Todo eso yo debiera verlo en la planificación de la clase. Ya. ¿Qué tenemos acá? Enfoque de coenseñanza complementaria. ¿Ya? En la enseñanza complementaria lo que yo tengo que tener es uno de los profesionales que explica y el otro que aclara o refuerza. ¿Sí? Uno explica y el otro o parafrasea o muestra una imagen o apoya con un material. ¿Sí? Esa es la coenseñanza complementaria. ¿Ya? Eso debiera estar en alguna de las actividades, al menos, si es que no en todas, al menos en la actividad de desarrollo. ¿Sí? Profesionales responsables, profesor jefe, psicopedagogo y fonoaudiólogo, con conocimiento en lengua de señas, ¿ya? O se referían al trabajo del fonoaudiólogo que va a estar de intérprete, con enseñanza complementaria.
Sí, ya. Lo que pasa es que si usted incorpora al fonoaudiólogo para ser el intérprete, lo que está realizando es una acción de apoyo dirigida a un estudiante. ¿Ya? No está para apoyar a todo el curso, que es lo que se considera la coenseñanza. ¿Sí? Para hacer esa aclaración. ¿Sí? Nosotros en este caso tendríamos al fonoaudiólogo o fonoaudióloga como un profesional de apoyo específico y que se hacen talleres para enseñarle a todos los niños. Ya, entonces, ¿todos los niños manejan la lengua de señas? Ya, están aprendiendo. Pero entonces, el apoyo del fonoaudiólogo sigue siendo de apoyo porque va a estar haciendo un apoyo específico todo el tiempo. Y el rol del psicopedagogo ahí lo que tendría que hacer es reforzar con otro material, con un parafraseo, ¿sí? Con un papelógrafo, reforzar la indicación del profesor, porque lo que finalmente está haciendo el intérprete es justamente eso, interpretar el lenguaje oral como por aquí escribieron, repite. Ustedes escriben. En todo momento repite el lenguaje de señas, ¿sí? Todo el rato va a ser un intérprete, va a estar interpretando, pero quien va a aclarar esos contenidos a través de la enseñanza complementaria va a ser el psicopedagogo, ¿sí? O que va a parafrasear, o que va a mostrar una imagen relacionada con lo que se está explicando tanto de forma verbal como a través de la lengua de señas. ¿Me entienden? ¿Sí? Ya. Entonces tendríamos un profesional de apoyo específico ahí, ¿cierto? Para realizar este maravilloso proceso de diversificación de la enseñanza, ¿ya? Que muy bien considerado además, ¿sí? Porque hay varios colegios que trabajan de esta forma. Así es que muy bien, ¿ya? Solo hacer esta distinción en los roles de cada uno de los profesionales, ¿ya? Entonces, dicen que la profesora comenzará la clase hablando de la importancia y vamos a tener este intérprete que en todo momento, ¿cierto?, va a generar la participación de todos. Se le entregará las instrucciones de la actividad. La psicopedagoga separará el curso en 5 grupos de niños, cada uno para fomentar la interacción y el trabajo colaborativo, y ahí ya estamos cumpliendo punto de verificación, ¿cierto?, que dijimos que íbamos a favorecer la colaboración. Luego en cada mesa de trabajo se le entregará tarjetas con distintas palabras con las que ellos deben formar una oración que sea coherente, ¿ya? Y yo le pregunto qué palabras son las que van a estar disponibles, ¿ya? Van a haber artículos, sustantivos, adjetivos, y se puede personalizar la información de las tarjetas con colores o diseños, ¿sí? Por ejemplo, los artículos de un color de la tarjeta, no sé, rojo o un diseño, los sustantivos de otro color, los adjetivos de otro color, ¿sí? Y ahí personalizamos la información, que es el punto de verificación 1.1, ¿sí? Cabe mencionar Cabe mencionar que la profesora jefe junto a la fonoaudióloga realizan talleres de... ya, esto no es necesario mencionarlo aquí en la planificación de la clase, ¿ya? A mí me tiene que quedar claro que en esa clase va a estar la intérprete y además en todo momento como un profesional de apoyo ahí, y además voy a tener una enseñanza complementaria entre el intérprete y el profesor que van a dar las indicaciones y otro profesional que va a ir dando apoyos a esas indicaciones, ¿ya? Ya, luego en el desarrollo, los niños en sus respectivos grupos, el trabajo en grupo, que ya le decía,
el trabajo en grupo evidencia el punto de verificación 8.3, ¿ya? Está dado. Deberán realizar oraciones cortas con la ayuda de tarjetas, siempre apoyado por los profesionales, la fonoaudióloga, constantemente estará brindando apoyo al estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, no me tiene que decir que la fonoaudióloga va a estar constantemente apoyando al estudiante con discapacidad auditiva, ¿sí? Porque ahí yo estoy haciendo atención a la necesidad educativa especial. Está bien planteado como diversificación de la enseñanza, como me dijeron ustedes, que lo va a hablar de forma paralela a todo el curso. Se va a beneficiar todo el curso porque todos están aprendiendo y además en esa diversificación incorporo a este estudiante que claramente va a ir entendiendo las indicaciones. ¿Sí? Si me centro solo en ella, estoy haciendo atención de la necesidad educativa especial de ella, un apoyo para ella. Y se pierde todo lo que dijimos antes de esta importante diversificación de la enseñanza, ¿sí? Y de aceptación y valoración de la diversidad. Luego los niños pasarán a presentar la oración realizada al curso, la psicopedagoga leerá las palabras formadas. Ya, van a formar palabras u oraciones. Lo que tenemos que hacer es formar oraciones. Ya, palabra decía. Por cada grupo en voz alta. A continuación, cada estudiante creará su propia frase en sus cuadernos, respetando los espacios que hay entre cada palabra, para verificar si lograron entender la actividad, ¿ya? Pero esta actividad, no hay diferencia entre la actividad de inicio con el desarrollo, es la misma. Lo que podrían hacer es presentar otra forma de comunicación y ahí vamos a aplicar el punto de verificación 5.1. ¿Ya? Van a formar, sí, palabras, pero a través de otras formas de comunicación. Busquen el punto para que puedan obtener los ejemplos, ¿ya? Porque si no es como la misma actividad. ¿Sí? Y el cierre. Ya terminada la actividad, se revisará y retroalimentará, como también responderemos a preguntas. ¿Por qué es importante la lectura y escritura? Ya, recordemos que estamos en el eje de lectura inicial, ¿ya? No estamos en el eje de escritura. Se puede hacer un trabajo multidimensional y es lo que se espera, ¿ya? Pero si solamente consideramos en la planificación de la actividad que vamos a trabajar el eje de lectura inicial, no sé, porque es lo que queremos fomentar en un primer momento, ¿cierto? Y luego que tengamos la adquisición, interrelacionarlo con otras asignaturas o con otros ejes, se puede hacer, no es que no se pueda hacer, pero si en la planificación nosotros consideramos que vamos a trabajar el eje de lectura inicial, en la clase debemos desarrollar actividades de lectura inicial. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque si no llevamos a confusión. ¿Sí? Si dejamos escrito inicialmente, ¿cierto? Que nuestro objetivo va a estar enfocado a los dos aspectos, perfecto. Nuestra clase se va a desarrollar en eso. Pero si especificamos que vamos a trabajar uno, nos centramos en ese porque por algo estamos planificando que vamos a desarrollar solo ese. ¿Sí? Ahora, ¿qué se propone? Interrelacionar toda la asignatura, se propone eso, ¿sí? Pero para ello yo tengo que tener primero una claridad de cada uno de los componentes, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de separar las palabras? Y de esta forma podremos corroborar que la información se entendió, ¿ya? A través de preguntas, ¿ya? Está bastante bien enfocado y ya están cumpliendo con aplicación de puntos de verificación. Así es que, bien, felicitaciones por los tremendos avances que han tenido, ¿ya? Así es que ahora incorporar las observaciones para que les quede mucho mejor y mucho más clarito.
¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Terminamos justo entonces. Maravilloso. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Les voy a enviar el PPT al curso para que los compañeros que no estaban presentes, no, los compañeros que no están presentes, están las observaciones escritas. ¿Ya? Así que voy a enviar el PPT, o sea, todos los que me llegaron, sí, ¿sí? Voy a enviar el PPT para que tengan también algún tipo de retroalimentación los estudiantes que no están, ¿sí? Y si tienen alguna duda, quienes no estuvieron en la clase por algún motivo, me pueden escribir un correo para poder explicarles qué es lo que eh, está ahí como indicación o como observación. ¿Sí? Vamos a pasar la lista. Ya, vamos a pasar la lista. Tengan listo ahí el presente. Carla Álvarez. Carla presente. Scarlett Alvear. ¿No? Catalina Aranguis. No. Francisca Barrientos. Sí. Camila Bisquet. No. Catalina Díaz. Sí. Paula Fernández. Ahí está. Noelia Gaete. También. Francisca Guerrero. No. Ingrid Gutiérrez. Catalina Guzmán. Catalina presente. Cristóbal Hermosilla. No. Sebastián Llamet. No. Francisca Guerrero estaba. Ah, sí, ahí me aparece abandonado, que abandonó. Eh, ah, sí, la dejé presente. La dejé presente porque parecía que abandonó. Cristóbal Hermosilla, no. Sebastián, ahí está, Sebastián, llegó recién. Valery Miranda, no. Lorena Nanguil, no. Matías Holguín, sí. Valentina Órdenes, no. Daniela Quidel, sí. Constanza Rabanal, no. Catherine Reyes, sí. Fernanda Silva, sí. Constanza Toledo, no. Yesenia Vázquez, no. Y Valentina Beas, sí. Ya. Estamos listos.
Les voy a enviar inmediatamente entonces el correo con las observaciones para que si tienen alguna duda en específico me puedan consultar las personas que estuvieron ausentes en la clase. ¿Ya? Que estén muy bien. Entonces, Valentina, dígame. ¿Cuándo se manda el definitivo? Creo que mañana. No me acuerdo. Tengo que tenerlo anotado en algún lugar, pero mañana. No di fecha. Ah, pero mañana es poquito. Mañana entonces hasta las 23:59, ¿sí? Han avanzado súper bien, ¿sí? Han tenido un proceso favorable. Así es que mañana, miércoles 17, para hacer las correcciones, claro. Miércoles 27 a las 23:59. Recuerdo, sí, ahora que me dicen que les dije que íbamos a ver dependiendo de cómo habían avanzado, ¿ya? Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Nada más? Ya, estamos entonces. Damos por finalizada la clase, que estén muy bien y nos encontramos mañana en la próxima clase. Que estén bien, chao, chao.